Madre mía. Señor, cura los ojos de los ciegos en el nombre de Jesús. Nuestros hermanos Francisco y Mary están con COVID, están regular en casa. No se infectaron aquí nadie se infecta en la iglesia. Así que vamos a orar un momento por ellos. Señor, gracias por el pequeño Francisco y la pequeña Mary. Te pedimos una bendición sobre sus vidas y no hay nada que pase por casualidad. Tú eres el Señor de la historia en general y de la historia en particular de nuestras vidas. Y pedimos que, aunque estén postrados, ellos puedan ver tu rostro y ellos puedan ser ministrados. Les bendecimos desde aquí, en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi mensaje en esta mañana es No desperdicies tu vida. Y está basado en la parábola de los talentos, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Así que voy a empezar a leer los primeros 4 versículos. Mateo 25, del 14 al 18. Dice así la palabra del Señor: El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Un talento en aquel tiempo era una medida de peso y era también una moneda o un elemento de transacción. Equivalía entre 30 y 40 kilos de oro o de plata. Imaginaos, entonces es una cantidad absolutamente inmensa, más de 500.000 euros. Lo que Jesús está hablando aquí es que aquellos recibieron una cantidad inconmensurable, una cantidad enorme. Y Jesús está hablando del reino de los cielos y está hablando de nosotros hoy. Y algunas conclusiones rápidas que saco, bueno, no sé si rápidas porque nos han limitado el tiempo. La primera es que Dios reparte sus talentos como Él quiere, de manera soberana, recursos, capacidades, posibilidades, salud, etc. Dios los reparte y es Él quien los reparte y es Él quien decide. Y si no entendemos esto, si no entendemos la soberanía de Dios al repartir las diferentes capacidades, a mí, por ejemplo, me hizo alto y guapo, pues entonces, si no lo entendemos, pues estamos expuestos a 2 grandes peligros. Uno es el orgullo, yo soy, como dice Raúl, una Coca-Cola en el desierto, o a la frustración y la condenación, soy un inútil, no valgo, no sirvo. Y quiero contar una pequeña historia que a mí me abrió los ojos a esto. Cuando comencé en el ministerio, era un joven diácono en la iglesia, junto con Guillermo. Bastante inútil, bueno, sigo siendo inútil, pero antes era más. Y cuando conocí a hombres tremendos que pasaban por la iglesia con un ministerio poderosísimo, y yo intentaba emularles, ¿no? Cuando me tocaba compartir algo, cogía la Biblia igual que ellos, veía a Billy Graham y cogía la Biblia así como él, intentaba usar su tono. Y obviamente lo único que conseguía era hacer el ridículo, ¿no? Leía las biografías de C.T.
Esto sigue haciendo golpes. Yo creo que es mi corazón, no es el micro, ¿eh? Leía biografías de grandes hombres de Dios, de C.T. Studd, de Hudson Taylor y toda esta gente, y yo intentaba compararme con ellos, me comparaba con ellos y me veía un absoluto miserable, un ignorante en mi forma de predicar, mi forma de hablar, mi propia vida. Así que un día viajé con el pastor Panete. El pastor Panete tenía un ministerio, tiene un ministerio apostólico, y él contribuyó al establecimiento de esta iglesia que conocéis, ¿no? Y entonces él me llevó alguna vez de viaje, y eran viajes de discipulado. Yo aprendía tanto, yo bebía de él. Y entonces me llevó y visitamos una iglesia en Alicante, y entonces, un poco antes de que él tenía que predicar, yo iba nada más que para llevar su maleta, y él tenía que predicar, y entonces un poco antes me dijo: Ricardo, quiero que compartas tu testimonio. Madre mía, me entró una flojera en las piernas, un agobio, hablar en público. Yo soy bastante tímido, y en aquel tiempo aún más. Así que superé mi terror, mi temor, y ahí salí a contar cómo Dios vino a mi vida de una forma tremenda, maravillosa. Y entonces, cuando terminé la predicación, pues salió allí el pastor Panete, salió para compartir, para predicar, y empezó a contar una historia. Y la historia era de un antiguo maestro, de un filósofo de aquellos de hace tantísimo tiempo, de esos de érase una vez. Y aquel filósofo, aquel maestro, llegó a un lugar en el campo abierto, se sentaron debajo de un árbol con los discípulos y iba a dar su clase, y entonces empezó a cantar un pajarillo por ahí. Y el maestro quedó mudo, quedó callado, y los discípulos estaban esperando a que empezara a hablar el maestro, empezara con la clase, se miraban unos a otros, pero él estaba callado, con los ojos cerrados. Y cuando el pajarillo finalmente terminó de cantar, dijo: la clase de hoy ha terminado, podemos irnos. Y él dijo: esta mañana hemos escuchado a Ricardo el pajarillo, así que esta es mi predicación. Y yo me quedé tan impactado. Aquel hombre, que es tan inteligente, con una capacidad increíble, tremendo predicador. Él pastoreaba en aquel tiempo una de las iglesias más numerosas de España. Él me honró y él reconoció mi don que ni yo mismo reconocía. Desde aquel día entendí que todos tenemos dones, ministerios, capacidades dadas por el Espíritu Santo. Y el tema no es que unas sean mejores que otras, sino que han sido dadas por Dios. Y yo quiero desafiarte en esta mañana a que no desperdicies tu vida. Quiero decirte, Dios te ha dotado. Dios te ha dotado de una manera prodigiosa, increíble. Eres una persona única. Dios te diseñó desde el vientre de tu madre con un increíble amor, cuidado, para hacer lo que tú eres hoy. Eres especial para Dios. Y esto es lo primero. No tienes que envidiar a nadie. No tienes que compararte con nadie, porque tú eres único. Bien, la segunda conclusión que sacamos de este texto que hemos leído. Acordaos, ¿verdad? Aquel hombre rico que reparte su hacienda y entrega unas cantidades inmensas, enormes a 3, y uno trabajó y ganó esos 5 talentos, los convirtió en otros 5, el de 2 en 2, y otro lo escondió. Entonces, lo segundo que quiero que entiendas es que somos mayordomos de Dios, somos administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro, es nuestra propiedad. Ninguno de los recursos, tu propia vida, mi propia vida, nos ha sido prestada en alguna manera por Dios, para que igual que aquellos que invirtieron sus 5 talentos, sus 2 talentos, tú y yo invirtamos nuestras vidas de la manera que Dios quiere.
Tal vez tú piensas, no, eso no es así. Yo me he esforzado, soy alguien que me he hecho a mí mismo. Si tengo un dinero es porque he currado, me la he currado. Pero escúchame, si hubieras nacido en la aldea de Marcasao, en la ribera del río Zambeze, en Mozambique, las posibilidades que hubieras tenido de ser lo que eres o de tener lo que tienes se hubieran limitado sensiblemente. Si tienes salud es porque Dios permite que tu corazón siga latiendo, ¿entiendes? Si las plantas crecen, la lluvia cae, alimento hay. ¿Por qué? Porque Dios regala, porque Dios en su misericordia hace llover sobre justos e injustos. Entonces no hay nada que no tengas, que no te haya sido dado. Si eres guapo o feo, guapa o fea, te lo ha dado Dios, no te creas que es por la cirugía. Perdón. Voy a poner el filtro. Así que si no entendemos que todo pertenece a Dios, que nuestra vida es de Dios, que nuestro tiempo es de Dios, pues estamos fallando en el propósito fundamental de nuestra existencia, que es hacer con nuestra vida aquello para lo que fue diseñada. Fíjate lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es tan importante. O sea, a veces nos desanimamos, vemos que este no coopera, el otro no sé qué, el otro no vino a la reunión, pero lo estamos haciendo para el Señor. Gracias al equipo de limpieza estamos en el local limpio y desinfectado, porque ellos lo han hecho con cariño, lo han hecho con amor, para cada uno de nosotros, pero sobre todo para el Señor. Y eso es una clave, vivir para el Señor. Va a dar sentido a tu existencia y te va a ayudar a encarar las situaciones en las cuales pues a veces te encuentras solo, yendo adelante, y los demás no lo entienden. Así que todo lo que hagamos, hermanos, debemos hacerlo de corazón para el Señor, porque la vida que tenemos nos ha sido prestada. Tu habilidad para cantar no es algo para ti. Ay, es que yo canto. Es para la iglesia, es para la edificación, para la bendición de otras personas. Lo que has recibido, no lo has recibido para ti, para tu uso. Tu dinero, tu tiempo, tus capacidades, esa inteligencia que tienes para la administración, esa sabiduría que tienes para yo qué sé, para lo que sea. Dios te la da para servir a otros, para servir en la iglesia y para servir a las gentes de este mundo. La tercera conclusión que yo saco de esta lectura, de este primer párrafo, es que Dios espera que inviertas tus talentos. Dios quiere que invirtamos nuestras vidas. Algunas personas van sobreviviendo, pero Dios quiere que vivamos intensamente. El otro día estuve hablando de la diferencia entre bios, la vida simplemente biológica como la de los animales, y la vida superior, la Zoe, la vida de Dios, una vida de un nivel superior, en la cual entras en contacto con la vida espiritual, con la vida que Dios tiene y con aquella vida que siempre viviremos aquellos que hemos confiado en Jesucristo. Así que dice que el que recibió 5 talentos los invirtió y ganó otros 5. El que tenía 2 invirtió los 2. No se puso a pensar, joder, macho, a mí me ha tocado solo 2, yo quiero 5. No, si él invirtió lo que tenía, invirtió lo que se le había dado. Tú tienes que invertir lo que tienes, porque es celestial, es divino. Dios te eligió y te equipó con determinadas cosas que no tienen otros. Y Dios quiere que eso lo inviertas, que eso lo utilices, que eso lo uses de la manera para la cual Dios te diseñó. Y es muy interesante porque dice, 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno
según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es multiforme? Que tiene formas diversas. Y yo miro y veo tanta diversidad en esta congregación, de diferentes corrientes, de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes estilos, de diferentes formas. Y es tremendo, es porque la multiforme gracia de Dios. Dios se quiere manifestar su gracia de miles de formas diferentes. Y son divinas, son maravillosas, son increíbles. Así que lo que tú has recibido es para ministrar a los demás hermanos, a las demás hermanas, pero también fuera, a tus compañeros de trabajo, a la gente en la plaza cuando vas a comprar. Es para los demás, no es para tu uso egoísta. Esto es mío, 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 mío. Porque eso va contra el diseño que Dios programó con tu vida. Y cuando tú usas algo para un diseño diferente del que fue programado, pues entonces la cosa no funciona bien. Ya os he contado tantas veces la historia del microondas y el amigo que tenía que secaba los calcetines en el microondas. Y entonces se pueden secar los calcetines en el microondas, pero un día se le incendió el microondas y casi acaba abrasado. Y cuando no usamos las cosas en la forma que Dios quiere que las usemos, pues acabamos quemados. Fracasan los matrimonios, fracasan las inversiones, termina la vida y hemos fracasado porque no hemos funcionado de acuerdo al diseño maravilloso de Dios. Así que fuimos creados, mis hermanos, para ministrarnos unos a otros. Vamos adelante en la parábola y en los versículos 19 al 25. Podéis traer las Biblias a la reunión, no está prohibido. Y las electrónicas también sirven, mientras no estén mirando el Facebook durante la predicación, ¿vale? Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Es muy interesante que hay uno que gana 5, ¿verdad? Y otro gana 2. Pero el Señor les dice a los 2 lo mismo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los 2 tienen la misma recompensa, porque lo que Dios valora, mis hermanos, lo que Dios valora principalmente no es la productividad. Billy Graham convirtió a 500.000 y yo solo he convertido a mi vecino. No, él no valora la productividad, él valora la fidelidad. La fidelidad. Fidelidad es una palabra que no está de moda hoy. Los matrimonios se rompen, los pactos se quiebran, pactos entre países, pactos entre personas, se rompen entre los empresarios, entre los trabajadores, porque fidelidad es un concepto trasnochado, que no está, hasta en los equipos de fútbol, ¿verdad? ¿Cuánto duran los jugadores? Los jugadores son como mercancía. Antiguamente los jugadores se quedaban desde que les fichaban hasta la muerte, en el mismo, bueno, hasta la muerte no, pero bastante, hasta que, porque tenían una fidelidad con el equipo, pero ahora el dinero mueve todo. Y aquí Dios, aquí esta figura que presenta de Jesús es
la fidelidad. Y Dios valora la fidelidad. Dice el diccionario que fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Hay gente en la iglesia fiel, siempre está ahí. Tú le encargas una cosa y sabes que lo va a hacer. No falla, está ahí como una columna. Son personas que cuando las ves te dan estabilidad. Sabes que no dependen de las emociones, no, es que a mí me molestó lo que dijo, no me saludó, y entonces ya se van. Son gente fiel, son gente que puedes contar con ellos. No son volubles como las ondas del mar, de aquí para allá, sino que tienen una firmeza y una fidelidad. Fiel es una persona que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Infiel es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Así de fácil. Y el Señor valora tu fidelidad, aquellas tareas donde Dios te ha puesto. Dios valora cuando te ve que tú estás ahí al pie del cañón, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien. Que no dependes de tu última emoción, sino que estás ahí. Se habla de uno que recibió un talento. ¿Y qué hizo? ¿Qué le pasó? Que lo enterró. ¿Y lo enterró por qué? Porque tuvo miedo. Invertir nuestros talentos cuando Dios te llama a algo, pues te asusta y te da miedo. Cuando Dios me habló la primera vez de ir a Mozambique, y yo no lo había planeado y casi me presionaron para... Pues yo estaba aterrorizado, yo que pinto allí. Pero Dios me dio gracia. Cuando Dios te llamó para ser ayudante en un grupo de vida, no te dio canguelo, te dio, ¿verdad? ¡Uah! Y buscaste a Dios como nunca antes. Porque cuando nos vienen los desafíos, buscamos a Dios porque sabemos que no tenemos la capacidad natural. Pero sabemos que Dios nos llama. Dios te llama a ser parte de un grupo de vida. Dios te llama a invertir tu vida. Dios te llama a bendecir, a pastorear a otros. Porque no son los pastores de la iglesia los que pastorean. Los ministerios de Efesios 4 dice que son dones que Dios dio a la iglesia para que los miembros, para que tú crezcas y ministres a otros. ¿Verdad, David? ¿No te dio canguelo cuando te dije que llevabas un grupo? Vale. Pero tiene un tremendo potencial. Dios lo vio. Y tantos otros. Tú que te escondes. No, yo no. El último fragmento de la parábola dice... aquel que escondió su talento. Señor, tuve miedo, porque tú recoges donde no sembraste y ciegas donde no esparciste. ¿Y qué le responde? Da miedo, ¿verdad? Siervo malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Macho! Yo estaba meditando esta semana y me entró un canguelo. Estábamos comiendo ayer en casa de Mingo, César y Rosa, y estaban hablando de uno que resucitó un muerto, que llevaba 3 días muerto, y no era Lázaro, era otro.
Y entonces estuvimos hablando que eso no es prueba de que aquella persona sea genuina, porque ni los milagros, ni los prodigios, ni la locuacidad, ni llevar a la gente a las lágrimas es prueba de nada, solo una vida en el fruto del Espíritu, una vida transformada por el poder de Dios. Si hay las otras cosas que vienen, por supuesto. Yo no soy cesacionista. Yo creo en la vigencia de los dones, creo en la palabra de sabiduría, en la palabra de fe, en la palabra de ciencia, en los dones de milagros. Creo, porque los he visto operando en mi propia vida, pero la garantía es una vida invertida en Dios. Viene un día que se nos va a pedir cuentas de nuestra mayordomía. A ver, Ricardo, ¿qué has hecho con tu vida? Y yo tendré que responder al Señor lo que he hecho. Se me pedirá cuentas de en qué he invertido mi tiempo, en qué he invertido mis amores, en qué he invertido mi energía. No hay cosa más maravillosa en aquel día que el Señor pueda decir, bien, Ricardo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poquísimo has sido fiel, pero te pondré sobre mucho. Entra en la alegría, entra en el gozo de tu Señor. ¡Ay, madre mía, aquel día! Fíjate lo que dice uno de mis textos favoritos de Pablo, Efesios 2:10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, antes de eso quería decir que estamos hablando de invertir la vida, ¿verdad? De invertir nuestra vida. Y quiero decirte a ti que no has entregado tu vida a Jesús, que la única forma de invertir nuestra vida en aquello que merece la pena, de invertir la vida en el propósito para el que fuimos creados, aquello que va a dar profunda satisfacción y sentido a tu existencia. No va a ser la más fácil, pero que va a dar sentido a tu existencia es que te entregues a Jesucristo. Que te entregues a Jesús, que reconozcas la vida que tienes, que todos tus recursos, todas tus capacidades vienen de Dios y que las inviertas de acuerdo a su voluntad. Yo te animo a que hagas hoy una decisión. Haz una decisión en este día, no esperes. Hoy el Señor está llamando a la puerta de tu corazón para que le entregues, para que le conozcas, porque Él no te llama a hacer algo, Él te llama a Él, a conocerle a Él. Y cuando tú le conozcas, Él va a abrir tus ojos. Fíjate, aquel siervo inútil, que así le llamó el Señor. Dice, Señor, tuve miedo, porque tú eres alguien que recoge donde no sembró, etc. ¿Qué le pasaba a aquel personaje? Que tenía una perspectiva errónea de Dios, porque Dios no es así. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y este tenía una perspectiva errónea. Y cuando tenemos una perspectiva, una imagen distorsionada de Dios, pues entonces nos atemorizamos. Mira, lo contrario de fe, no es el tener preguntas. Tomás tuvo preguntas, tuvo cosas que no entendía, que no creía, pero siguió a Jesús. Lo contrario de la fe es el temor, es el miedo a equivocarte, es el miedo. Estamos atemorizados, no creemos en aquello que Dios ha declarado sobre nuestras vidas y vivimos atemorizados. Entonces, hay creyentes que tienen una perspectiva errónea de Dios. Piensan, si me involucro en un grupo de vida, me van a controlar, me van a no sé qué, pues. Si sigo a Jesús, pues lo voy a pasar fatal, porque estos cristianos son más aburridos que... Tenemos una perspectiva errónea de Dios. Y aquel tuvo una perspectiva errónea de Dios. Una perspectiva que no correspondía a la realidad.
Pero ¿cómo es Dios? Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa hechura suya? La palabra que usa en el original es, a ver si lo encuentro, es poiema. Poiema. ¿Qué mal suena? Perdón. Que se parece a poema. De hecho, se puede traducir por lo mismo. Que somos hechura, quiere decir que Dios te creó como una obra maestra. Puso su capacidad creativa en tu persona, como un poema que nuestro bendito Dios, el mismo que tiñe los atardeceres de colores añil y hermosos y cada día es diferente, que es un poeta nuestro Dios, ¿o no es un poeta? Dale un aplauso al Señor, porque Él es increíble. Él es el Dios de la música, aleluya, es el Dios de la poesía, es el Dios del arte, amén. Pues Él cuando te diseñó hizo un poema. La palabra se usa también en un artesano que hace una obra de arte que con el cincel y aquí va haciendo una escultura hermosa. Y eso hizo Dios contigo. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aleluya. Tú tocas la batería porque Dios te ha dado la capacidad. No pienses que es algo que tú te lo has ganado. Aleluya. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que Dios te diseñó y dice, con este voy a hacer un misionero tremendo. Con este voy a hacer alguien con una capacidad para servir y para amar, que se van a quedar todos alelaos cuando lo vean. Y Dios ha preparado, Dios ha diseñado, ha organizado, como un artesano, ha hecho unos planos para que tú andes en un tipo de vida superior. En un tipo de vida en la cual tú te vas a realizar, vas a dar gloria a Dios y vas a ser bendición para otros. Es algo tremendo pensar en ello. Y muchas veces nos desviamos, muchas veces no somos fieles, nos enrollamos con 1000 historias y nos desviamos del plan de Dios. Pero fíjate lo que dice la Biblia, refiriéndose a Jesús. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Todos hemos dejado de ser fieles en algunos momentos en nuestras vidas. Todos hemos tenido épocas, hemos tenido momentos en que hemos sido infieles, hemos sido adúlteros en nuestra relación con Dios, nos hemos ido detrás de otras cosas, pero Él ha permanecido fiel. Y cuando Él en la cruz del Calvario estaba dando su vida por ti y por mí, su fidelidad le llevó hasta la muerte. Y por eso estamos aquí hoy. Aleluya. Me quedan 5 minutos. ¿Podemos cantar una alabanza? Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Tienes que responder al Señor en